Espero que esta última intervención que se me ha encomendado pueda mantener mínimamente el listón de la reflexión de las presentaciones precedentes y de la magnífica mesa redonda de debate de ayer por la tarde. Hace justo un año, era 4 de julio también, exponía aquí mismo una forma para analizar la política exterior española a inicios del 700, que la entendía generada como resultado de unas decisiones en las que intervenían actores que tenían una determinada información, que veían o lograban imaginar unas opciones concretas y que expresaban una intención, unas preferencias a favor de unos u otros objetivos. Es un esquema para organizar información, básicamente, ¿no? Y es un esquema de trazo grueso, sin duda, pero permite mostrar el abanico de factores, actores, información, opciones disponibles, preferencias, que se esconden tras una decisión política que afecta a las relaciones exteriores en la monarquía de España. Hay, desde luego, muchas formas de centrar la atención en el marco en el que nace la política exterior. Y es un campo maduro, con trayectoria hispana, con trayectoria internacional y creo que también con proyección y con potencial, incluso dentro de este panorama miniaturizado, como reflexionábamos ayer, que presenta nuestra disciplina en el siglo XXI. En lugar, o además, de establecer el curso y alcance de negociaciones concretas, existe la opción, que puede ser más escurridiza, de preguntarse por la motivación y los fundamentos de una política exterior que es aparentemente tan cambiante, tan sujeta a la coyuntura. La acción exterior de un gobierno no es una yuxtaposición de iniciativas separadas las unas de las otras, sino que tiene una lógica de la que se derivan unos objetivos, tiene sus limitaciones, que luego condicionan su eficacia, y desde luego tiene algún grado de coherencia, incluso si estamos identificando varios actores en competición que adelantan propuestas divergentes. Las distintas acciones, los pasos que se dan, se integran dentro de una reflexión global, pensada con, como mínimo, el continente entero en la mente, quizá el imperio entero en la mente. Y se trata además de una reflexión que está por naturaleza en movimiento, ¿no? Es en evolución, se va renovando con la coyuntura prácticamente semana a semana, siguiendo el ritmo de la correspondencia diplomática y que se va enriqueciendo mediante las reflexiones de ministros de todo tipo que ofrecen dictamen sobre el significado de lo que está ocurriendo y, sobre todo, sobre la probabilidad de lo que está por llegar. Yo este campo lo miro y lo abordo en una cronología muy concreta, que es la que mínimamente conozco, desde la firma de la Paz de Utrecht en 1713 hasta finales de los años 20 del mismo siglo. Pero me parece que es justamente una cronología particular, ¿no?, en la que se opera una transformación en el pensamiento, en las concepciones y los referentes de análisis que guían la política exterior de Felipe V, en lo que es una búsqueda, un ensayo para encontrar el lugar concreto en el que reubicar la monarquía de España en el escenario internacional, un escenario alumbrado precisamente por los tratados de Utrecht. Si me permiten una frase que es algo literaria y menos concreta de lo que me gustan a mí, para que el gobierno de la monarquía pudiera hacer el ejercicio de reubicación que creo que es imprescindible, pues necesitaba también de forma indispensable dibujar una imagen de conjunto del continente europeo y del papel y del peso de los distintos soberanos con los que convivía e interaccionaba. Representarse, en otras palabras, esta Europa de principios del 700, que era su espacio de acción exterior y de sociabilidad entre soberanos. Y era una Europa sacudida por la guerra de sucesión, por otros conflictos, pero también por unas dinámicas más profundas que ya se percibían con claridad y que estaban dando lugar a una transformación de mayor alcance. Un poco el kit de la cuestión es que la política exterior, tanto la hispana en ese momento como la de otras potencias, no estaba simplemente determinada por un deseo de ganancias territoriales o económicas y comerciales concretas. La política exterior formaba parte, o quizá el verbo aquí es que se extraía de una maraña muy tupida de ideas que además se relacionaban de forma íntima con una cultura política más amplia
la política exterior no es solo política exterior, está en un continuum con las ideas sobre la política, sobre el gobierno. Para el caso hispano es evidente, se halla fuera de toda discusión, que esta cultura política de la que nace todo había sufrido graves envites durante la Guerra de Sucesión y en el despliegue de las nuevas formas de gobierno del primer rey Borbón y de su entorno. Este impacto forma parte indivisible de la historia del estudio de la política exterior. Y es un impacto, este impacto en la cultura política, que no es de menor envergadura del que tiene pues, el propio cambio geográfico, territorial que sufre la monarquía durante las 2 primeras décadas del siglo XVIII. Para poner un ejemplo de cambio incontestable, la monarquía ha cambiado de perfil geográfico y lo sabe todo el mundo que tiene que tomar una decisión sobre esto, pero la cultura política de la misma monarquía también ha cambiado. Ambos aspectos, la transformación del perfil territorial o el envite que ha sufrido la cultura política, tienen lo que voy a llamar hoy poder causal. Ambos dan forma al tipo específico de acción política en el exterior que, como decía, quizá debemos situar en un continuum con la acción política en el interior. Yo deseo, por lo tanto, abordar este marco condicionante que supera, voy a decirlo así, no es para dar importancia a la cuestión, pero me parece que supera el nivel en el que se mueve el curso de las negociaciones específicas, aunque se alimenta de ellas, ¿no? A mí lo que me parece equivocado es divorciar el estudio concreto y bien acotado de los mecanismos de una relación diplomática, posiblemente bilateral, una concreta, del marco cultural de pensamiento ideológico en el que esta relación se ha imaginado, se ha gestado, se ha diseñado. Sería equivocado estudiar el marco y el pensamiento en el que se crea la política exterior sin estudiar los casos específicos, pero de momento me parece a mí que tenemos mucho de esto último, de los casos específicos, y mucho menos de lo primero. Es esta una cuestión a la que yo he llegado viniendo de una investigación dedicada sobre todo a la diplomacia, como dice Erich Schnackenburg, en la diplomacia de los lejanos, le lointain, porque es verdad que en el mapa europeo existe un fuerte contraste en densidad de conocimiento y de competencia entre espacios cercanos, bien conocidos, familiares, y otros espacios que resultan casi nuevos. Podríamos reducirlo a una cuestión de déficit de información y, por supuesto, este es un factor a tomar en cuenta. Pues en esos casos lejanos es evidente, ¿no? Pero admitimos que la exactitud de la información disponible es importante, el volumen de la información disponible es importante, la puntualidad con la que llega esta información es importante, pero igualmente importante es el esquema en la mente y el mapa en la mente de quien opera con esta información. Y es un esquema que afecta a lejanos y a cercanos, y es mucho más complejo que un mapa geográfico o incluso más complejo que un mapa de los que se llevaban entonces, ¿no?, de intereses de los príncipes de Europa. Sobre fuentes también, porque si no nos vamos a quedar en una reflexión demasiado lejana del papel. Como saben, el siglo XVIII es aquel en el que se erige un discurso por el que el soberano, por el que la actividad en el exterior se considera un ámbito de acción y de decisión privativo del soberano. Es un discurso que se enmarca en una tendencia europea y es perfectamente visible en la España de Felipe V, pero está quizá mejor estudiado en otras latitudes y en particular para la Inglaterra de los 3 Jorges de Hannover, en unos estudios que ya tienen alguna edad, algunos incluso un siglo de existencia. En el caso que nos ocupa, entonces, la monarquía de España, la adopción de una visión renovada sobre la coyuntura europea y el papel que la monarquía de España debe jugar en ella desde el año 1715 se produce en un momento marcado por la nueva definición de cauces de formulación y de gestión de la política exterior. Hay unas determinadas personas e instituciones que salen perdiendo capacidad propositiva y deliberativa. El primero, el Consejo de Estado. Hace un momento era muy importante, aquí ya no. Esto no significa que este discurso que asigna al soberano la iniciativa única en la política exterior tenga un traslado tan exclusivista en la práctica.
A todos los efectos, existe una reflexión dentro y fuera de la corte, más general, que responde a un intento de darle sentido al mundo, a los sucesos, a la famosa coyuntura. Una reflexión preocupada por la comprensión del escenario europeo, por la correcta identificación de los condicionantes a los que se debe adaptar el rey de España. Incluso, pues como es lógico en aquel momento, se detecta un esfuerzo de disección descriptiva para revelar las motivaciones profundas y los intereses vitales, en la, digamos, terminología del momento, que otros príncipes se esfuerzan en disimular. Las fuentes, ahora sí. Los ministros en las cortes de afuera o los ministros fuera de la corte, que son dos conceptos distintos, pero se refieren a las mismas personas, en particular, nos proporcionan en su correspondencia un material abundante, incluso seriado y actualizado, normalmente semana a semana, que nos permite acceder al tipo de pensamiento que me interesa. La prosopografía del grupo es fundamental para acercarnos a este aspecto en su producción. Afortunadamente nos es conocida en sus líneas generales desde los trabajos de Didier Ozanam, que no puedo dejar de citar, y también hay iniciativas de renovación con análisis de redes y de conexiones entre estos agentes que se están desarrollando en este mismo momento. Yo quiero resaltar dos grandes aspectos sobre la actividad de estos ministros. Los dos son, ya, pues no son nuevos, seguramente conocidos, pero me parece que su relevancia es enorme en este contexto que estudio. El primer aspecto, una obligación de los diplomáticos desde el siglo XVI, nada nueva, es esa acumulación de información, pero seleccionada, y la elaboración de un juicio, un triaje, diríamos, sobre la misma. Justo después del cambio de siglo, ya instaurada la Casa de Borbón en la monarquía de España, resulta crucial pues, que los indicios, las informaciones procedentes del conjunto del continente se organicen para, con estos fragmentos de conocimiento, elaborar una visión de conjunto, ¿no? En el juicio que preparan los diplomáticos en sus despachos, su correspondencia, lo que hallamos es un intento de ofrecer no solo información, sino un sentido, una dirección, una previsión, una capacidad de predicción sobre la coyuntura europea, a veces bajo la forma de unas valoraciones que van cambiando sobre, el título habitual es Estado presente de la Europa. De aquí la preocupación que comparte la clase diplomática europea, que no es sola de los diplomáticos que representan al rey de España, por los intereses profundos de los soberanos, ¿no? Que se suponían el pilar estable que orientaba su política más allá de la acción concreta, inmediata, justificada por una necesidad coyuntural. Las cartas de los jefes de misión son mucho más que una compilación de avisos y, aunque se les ruega brevedad para no abultar el pliego, el diplomático debe acompañar la notificación de sucesos con un detalle suficiente de lo que entonces se llaman sus circunstancias. El diplomático informa y luego hace algo muy concreto, que es declarar que yo discurro que... Y discurro es el momento en el que ya empieza una reflexión posterior a la información, digamos, más o menos simple y pura que ha intentado transmitir, ¿no? Y allí hay una primera selección, una primera digestión, una disposición, en el fondo, sobre el papel, de aquello que el diplomático considera importante transmitir, la inteligencia y luces siempre superiores del monarca. Justamente, tomar el pulso de los príncipes de las soberanías europeas, asignarles motivaciones profundas, deducir la línea de acción que tomarán y digamos, proyectarla al futuro, resultó un imperativo a partir del verano de 1717, con el inicio y desarrollo de la conquista de Cerdeña por parte de Felipe V, ¿no? El rey de España se había decidido a desplegar lo que es una política militarmente agresiva en reivindicación de unos derechos que no considera liquidados sobre el reino de Cerdeña. Y había unas ambiciones poco disimuladas en aquel momento de diseñar un desembarco parecido sobre el reino de Nápoles. No se produjo. Lo que pasó el año siguiente fue, como saben, el desembarco sobre Sicilia, en una iniciativa que ya revelaba abiertamente el rechazo del rey de España a lo que era una propuesta de equilibrio que, desde el punto de vista de Felipe V, usurpaba la soberanía del monarca al disponer unos nuevos límites y condiciones a su acción exterior.
Como es lógico, en un contexto de guerra abierta, el conocimiento adecuado de la coyuntura presente era crucial y esto se daba, pues, digamos que debía alcanzar múltiples escenarios. Importaban los ánimos en el Parlamento inglés, importaban los ánimos en la Corte de Viena, en la de París, importaba saber el curso en la Guerra de Hungría, importaba saber lo que podía pasar entre el Imperio Otomano y Carlos VI, si habría paz o no. Importaban también las confusas disputas entre los príncipes del norte y su potencial para desestabilizar los círculos del Imperio Germánico. Todo eso es más o menos materia conocida. Que la visión que los diplomáticos empleados en aquel momento tuvieran de su mundo, esta visión también se halla culturalmente mediada, es a estas alturas, espero, una obviedad. Quizá no es tan obvio y merece ser recordado que en aquel momento, en la cronología que refiero, estaba hablando de 1717, vamos a alargarnos hasta el año 25, se trabaja con los ojos parcialmente vendados. Como saben, la conclusión de la paz de Utrecht permite reabrir posiciones, recuperar posiciones, reabrir puestos, desplegar de nuevo la red diplomática española después de la Guerra de Sucesión, pero en aquel momento, en 1714, es un despliegue muy parcial. En 1714 no hay posibilidad de acceder a Viena, que en otro momento había sido un grandísimo centro informativo para la monarquía hispánica, con vistas sobre todo el norte y el este de Europa. Tampoco hay posibilidad de acceder a los importantes observatorios de Milán o de Nápoles o de Bruselas. Y antes de 1725, los agentes de Felipe V, al menos aquellos que vengan acreditados, no podían ser aceptados ni recibidos en los territorios de los soberanos que habían reconocido a Carlos VI como rey de España. Entonces, los círculos del imperio, ciudades como Hamburgo, tampoco Suecia, Dinamarca, cantones suizos o hasta 1716 los estados papales. Por supuesto, hay fórmulas para actuar con agentes informales, pero los agentes informales tampoco tienen un despliegue tan extenso como había sido, por ejemplo, la red propia de Carlos II, cuya extensión pues, era más que notable. Yo me he referido en el título de mi intervención a una Europa perdida, obvio guiño, creo, al título de un volumen que se publicó en el año 2007 y que fue coordinado por Antonio Álvarez Osorio, Bernardo García García y Virginia León, ¿no? La pérdida de Europa. La Europa perdida, en aquel volumen, son los territorios que se han separado de la herencia de Carlos II en el transcurso de la Guerra de Sucesión. Pero esta pérdida de Europa, defiendo, que admite dimensiones que van más allá de la territorial. Si nos fijamos en los nombramientos a los puestos que se reabren entre enero de 1714 y diciembre de 1716, es decir, la recuperación después de la paz, 12 nuevos jefes de misión, detectamos, además de lo que venía refiriendo, lo limitado de los destinos, detectamos también un relevo en parte generacional, en parte político, en el personal a la cabeza o en la secretaría de las misiones. Digo, el relevo generacional es el fácil de comprender. El relevo político, pues por contexto histórico también se entiende. Se debe a los cambios de lealtades durante el conflicto sucesorio. Se ha perdido gente o se ha descartado gente. Esto, compendiado con la supresión de los consejos de Italia y de Flandes, con la transformación en las secretarías del Consejo de Estado, con la marginalización política y procedimental de este tribunal, el Consejo de Estado, en el fondo acaba comportando la liquidación, en algunos extremos, la renuncia voluntaria, a un determinado tipo de saber y de experiencia sobre la geografía y la política europeas. Esto comporta fragilidad estructural por sí mismo. Y esa fragilidad estructural, y ya eso ya solo digo de paso, es casi obligación, también permite entender mejor algunas de las innovaciones en la gestión de la información y en la formulación de la política exterior que quizá no hubiesen hallado oportunidad de afianzarse en otro momento. Y que había, por cierto, autoconciencia de debilidad del sistema, es perfectamente patente en la correspondencia de los jefes de misión y también en las, digamos, maniobras de emergencia diplomáticas también, que se ponen en pie para intentar atajar el problema. Abandono este espacio de
diseño geográfico de la red y capacidad de interpretación de la información, para pasar a un segundo aspecto. La capacidad de absorción de nociones, lenguaje o convenciones por parte de los diplomáticos en la red del sistema de información de Felipe V no es un asunto menor. Estamos hablando de un momento, principios del XVIII, en el que es ya muy evidente, ¿no?, que los equipos de la diplomacia de los distintos soberanos están conformados por personal que tiene un perfil semejante. La nobleza reina, para los franceses, para los hispanos, incluso los peers, los lords, los nobles titulados ingleses también tienen su lugar, ¿no?, en la diplomacia de Jorge I. Eso significa, por lo tanto, que los diplomáticos están en contacto con unos homónimos con los que comparten grupo, no nacionalidad, pero grupo seguro, costumbres, valores, formas de entender, normalmente formación también. Entonces, y en ese contacto se transfieren también, pues, conocimiento, nociones, ideas. Son nociones que pueden ir desde las que de las que se hallan a un nivel muy apegado al mapa, ¿no?, nociones geográficas, nociones sobre potencia, informaciones más o menos precisas sobre la fuerza que se le debe suponer a uno u otro príncipe, sobre la posibilidad de revueltas que lo debiliten, etc., hasta cuestiones de naturaleza diferente, ¿no? Una de ellas es esto que Martí Koskiniemi llamó la imaginación legal, y que incluye la búsqueda de una justificación potente, comunicable y reconocible para actuar de una determinada forma en el ámbito de la política exterior, ¿no?, de la relación con el mundo externo a la monarquía de España. Nos acercamos, por lo tanto, sin entrar del todo en el estudio de la historia del derecho y, en particular, del derecho público europeo en el siglo XVIII. Desde el Observatorio Hispano de la primera mitad del siglo XVIII, la experiencia histórica reciente era una prueba de un desajuste entre unos procedimientos nuevos en la concepción, en la formulación de la política exterior de los otros soberanos, la política que vinculaba a los soberanos europeos los unos con los otros, y la propuesta de actuación hispana en esta sociedad de príncipes. La constatación de este desajuste es algo que generaba inquietud, profunda incomodidad a los ministros dentro y fuera de la corte y, por derivación, a pensadores y juristas. En el fondo, aquí nos hallamos de frente con el problema nuevo del traslado de la circulación de los términos de este particular pensamiento político, el derecho público europeo, entre diplomáticos, ministros y oficiales, juristas e intelectuales, ¿no? Es un proceso que se alarga bastante más de las décadas iniciales del XVIII, pero que en esta cronología inicial del 700 tiene una etapa relevante de arranque. Y la cuestión aquí es que la práctica de gobierno, en ese caso, en la relación diplomática, actúa como contexto desencadenante para, creo yo, un cambio en consideraciones doctrinales, la generación de un debate intelectual. Es un proceso vivo que se retroalimenta, pero que podemos entender compuesto de tres etapas, de tres círculos. La primera, la aparición de esta conciencia de carencia, ¿no?, en el abordaje propio del marco de relación, de los principios de sociabilidad entre los príncipes europeos, que 1717 resulta que aboca al choque de la monarquía contra el muro de un consenso forjado entre las otras potencias, las que se reúnen en el Acuerdo de Utrecht, y que además parece que está impidiendo la identificación del curso de acción más adecuado para esta monarquía, para la preservación de esta monarquía, porque sigue siendo importante. Luego, la búsqueda de una respuesta adecuada a los retos de la política exterior se traslada, en un momento dado, al estudio de estas nociones del derecho público europeo, que se ha desarrollado en otras latitudes, que durante un cierto tiempo incluso se ha rechazado por considerarse demasiado marcado por una elaboración
en centros protestantes, pero que a mediados de siglo ya se entiende como una herramienta de manejo imprescindible. La monarquía tiene que encontrar sus interlocutores y entonces necesita de esta herramienta que es la que los otros están manejando. Y en tercer lugar tendríamos, ya es un poco fase final y otro tipo de texto también, el momento de recepción, de adecuación de los conceptos y el lenguaje de este derecho público europeo. Es un proceso, pues ya lo digo, más largo, no se resuelve en 25 años ni mucho menos. Creo que merece pues, un estudio específico que permita contextualizar lo que es la reflexión, la discusión, la adecuación en la monarquía de España de los textos, términos y doctrinas del derecho público europeo a lo largo del siglo XVIII, a nivel de protagonistas, participantes, textos, lenguajes, vocabulario, para establecer con ello de qué entidad es el filtro y de qué tipo es la transformación y la adecuación que se opera. Si volvemos, y voy a concluir con esto, al punto de inicio de esta presentación, hallamos allí justamente el ámbito en el que este ejercicio intelectual sobre el derecho público europeo halla su, digamos, plasmación práctica y útil. No es un debate intelectual separado de la práctica de gobierno, al contrario, es una necesidad. Es una herramienta para la acción en la política exterior. Y este tipo de pensamiento, como resulta evidente, es también un elemento constitutivo de las relaciones internacionales. Su evolución forma parte de los condicionantes que envuelven tanto la acción exterior concreta como la naturaleza de las relaciones que se establecen con las otras potencias. A fin de cuentas, y a modo de comunicar llanamente y justificar también la razón de mi decisión de ocuparme de esto, lo que constato es la limitación informativa, aquello que se sabe o se conoce, es mucho menos significativa que la limitación cultural, aquello que se puede prever, aquello que se puede imaginar, e incluso en extremo, aquello que es correcto, aquello que es legal, aquello que es moralmente posible hacer. Y el conjunto, todo, afecta a la determinación de las opciones posibles y, por lo tanto, a la formulación misma de la política exterior. Muchas gracias por su atención. La pregunta sería, escueta, ¿la política exterior es la actividad más, la parte de la política más colectiva que hay? Esa sería la pregunta en general. Incluso lo llevaría hasta nuestros días. Incluso hasta nuestros días, ¿sí? No quiero entrar en él, pero quiero decir, no es verdad que otros aspectos de las diferentes, de la historia política, pueden ser más personales o individuales, es decir, de acciones de individuos que toman decisiones y crean equipos que los implementan, bueno, que los desarrollan, que los llevan a efecto, tal. Pero que la política exterior, incluso de monarquías absolutas, incluso, como has dicho, que en el 18, digamos, es la política de los reyes, una parte más privativa, o se puede pensar en esos términos, pero en cualquier caso eso no es así, sino que la política en el 17, en el 18, como digo, en nuestros días, o incluso la política imperial británica del 19, no lo sé, la política rusa de los zares, los primeros Romanov, son todo más políticas por necesidad, son colectivas. Es decir, que no se pueden construir por las decisiones personales que formen parte de una cultura política y tal. No, que per se es colectivo, frente a que una política hacendística pues puede ser obra de un reformador, una política de rearme puede ser una política de alguien que quiere quedar bien, bueno, no sé. Por eso digo que incluso en el presente, o sea, que es incluso hoy día la parte de la política más colectiva, es que no sé, pero me ha parecido que puede ser interesante. No sé si queremos sumar preguntas o si procedo. Es un sistema más rápido, parece, ¿no?
Sí, bueno, magnífica exposición, as usual, pero vamos a ver, yo quería hacer una pregunta, no sé si lo he entendido bien del todo, porque quizá no lo he oído. Me da la impresión de que la conclusión es que al final, es decir, el elemento clave de esta política exterior es la formación del diplomático y la cultura del diplomático en este periodo. En un periodo en que se han cortado una serie de relaciones, en que se ha hundido buena parte del sistema de representación diplomática a todos los niveles que tenía la monarquía de los Austrias, y si de alguna manera bueno, pues esta especie de pertenencia al mismo grupo que los lords ingleses, ¿no? Como esto entiendes que es el gran elemento que de alguna manera mantiene la estructura. ¿Es así? Muchas gracias. Fabulosa, Nuria. Muchas gracias por tu exposición. Yo mi pregunta va por... Bueno, no se aleja demasiado de las que te han planteado Luis y Adolfo. Yo me encontré en una ocasión en el Archivo Histórico Nacional unas instrucciones de Felipe V instando a iniciar un procedimiento para reclamar el cobro de unas rentas sobre la sal en Finale 3 o 4 años después de perder Finale. ¿De acuerdo? En medicina hay una determinada dolencia que se llama el síndrome del dolor del miembro fantasma, que es que cuando te cortan una extremidad, un trozo, te sigue doliendo durante un tiempo después. Durante un tiempo después sientes dolor, tienes que pasar un periodo de duelo, tienes que pasar una convalecencia. Hay veces que pasas angustia, porque esto le pasa a los diabéticos, que les han cortado un pie y tienen el miedo de que les sigan cortando trozos, y a veces pasan. Entonces yo creo que un poquito todas estas cuestiones podrían pasar en la monarquía hispana al final de Utrecht. Estaba precisado de un duelo, ¿de acuerdo? Entonces, en esa situación del duelo, posiblemente se tomaran decisiones que no respondieran a la definición de la acción exterior. Debe ser lógica, aunque tenga limitaciones, y debe de poseer algún grado de coherencia, para lo que debe de buscarse un lugar donde ubicarse y hacer un dibujo del conjunto del panorama europeo. Mi pregunta sería, ¿tú consideras que al final de ese periodo que has dicho al principio, ese que va entre Utrecht y 1720, al final se produce algún tipo de consenso entre las reacciones emocionales de Felipe V y esas informaciones, esos esbozos de información que proporcionaban los diplomáticos? Ahí lo dejo. Muchas gracias. De nuevo, felicidades. Bueno, me ha encantado la presentación, muy interesante, y de eso no sé absolutamente nada, por eso voy a bajar el nivel. Sencillamente has hecho referencia a una ceguera en un momento dado y claro, cuando uno ve la respuesta de Europa a la acción de Alberoni, pues probablemente la respuesta es la ceguera. O sea, Alberoni and Company estaban en otro mundo. Entonces, bueno, hasta qué punto efectivamente era así. Y luego, eso que al final que acaba de decir Julio, cuando caen en la cuenta ya es después, cuando ya no tiene más remedio Felipe V que admitir la situación, y se llega a la paz, etcétera, y empieza a buscar una nueva relación con Gran Bretaña lentamente, y con Francia. Ahí ya cabe, a partir de después de 1725, ahí ya parece que se va solucionando la ceguera, o se va viendo luz en este sentido. Respondo, pues. Voy a empezar por el final. Casi. Es evidente, ¿no? En el momento del ministerio de Alberoni nos encontramos en un contexto que efectivamente
incluye como condición una ceguera informativa y así, con perdón, así nos va. Con perdón. Sin embargo, en todo el año que transcurre entre 1717 y 1718, entre el desembarco en Cerdeña y el desembarco en Sicilia, la situación habría podido ir de una forma completamente distinta. Es decir, no tiene que ver el resultado final, lo que va a pasar luego, no tiene que ver con la ceguera informativa, sino que tiene que ver con el momento en que una decisión que se produce en el exterior de la monarquía, que es la alianza franco-inglesa solidificada, le da a esa diplomacia inglesa, a esa diplomacia francesa, la capacidad de organizar una propuesta de paz que ofende, voy a decirlo así, a Felipe V, pero lo ofende por una cuestión cultural y no por una cuestión territorial. El problema en el desembarco en Sicilia no es que se quiere, pero no es que se quiera pues, recuperar Sicilia, no es que se quiera recuperar Nápoles, no es que se quiera recuperar Cerdeña. Todo esto estaría muy bien si pasara. Pero la cuestión aquí es cultural y tiene que ver con la forma en la que se conduce la diplomacia británica, que desde el punto de vista del rey de España en aquel momento es inadmisible, no tiene precedentes y por lo tanto no tiene que ser aceptado, porque el aceptarlo va a validar el precedente y eso no puede ser. Entonces, hay un rechazo que, aunque tiene que ver con una voluntad de recuperar territorios y aunque tiene que ver con una determinada configuración de los círculos en los que se delibera, sobre todo tiene que ver con una forma de llevar la política exterior, una forma de entender las relaciones internacionales que en Inglaterra y Francia está cambiando y que en España aún no ha cambiado. De aquí, pues, que el estallido se produzca cuando Inglaterra y Francia llegan ante Felipe V con un arbitraje, lo que ellos llaman el Plan de Paz por el Sur, y que sea en aquel momento en el que, en palabras de Alberoni, el rey se decida a encender la mina, encender la bomba y desembarcar en Sicilia e ir a la guerra contra todos. No por creer que la puede ganar. Y aquí, por eso, es muy cultural esto, es mucho más que cultural que informativo, práctico, incluso que logístico. Y luego, claro, la realidad es la que es, eso es otro tema. Eso enlaza muy bien con la pregunta de Julio, ¿no? Si el duelo se supera hacia 1725 o no se supera. Es cierto, ¿no? Estamos hablando de la política del Alberoni, es una política, pues, hasta cierto punto reactiva. Los tratados de Utrecht han ido de una determinada forma, esto es intolerable, vamos a, ahora que podemos, ofrecer una respuesta que esté al nivel y una forma de gestionar un duelo, si se quiere. Sin embargo, la reclamación de deudas es final y va por otro lado, va por el punto en que los tratados de paz en los que se admitía la cesión no fueron suficientemente detallados, por lo tanto, cabía reclamar la deuda. Y ahí estamos intentando conseguir un poco, ¿no? Rascar algo. Yo no sé si... voy a responder también una segunda parte de la pregunta de Agustín. Yo no sé si en el momento en que España admite la propuesta de la Gran Alianza, bueno, de la Alianza anglo-francesa a principios del año 20, se está superando absolutamente nada. Es una rendición, se tiene que hacer, no queda más. Se admite la rendición mientras se intenta socavarla de todas las formas posibles, se niega la mayor y se pretende seguir con la misma política de revisión, de reversión de los tratados de Utrecht. Oficialmente, Beretti Landi admite el proyecto de paz. ¡Qué remedio! Se han rendido, pero no existe una pretensión real. Y el único punto, el único momento y el único mecanismo que permite a Felipe V admitir este proyecto de paz y entender que estas condiciones van a ser el marco normativo en el que se tiene que mover, no tiene que ver con una evolución
con perdón, del pensamiento propio y superación del duelo, sino que tiene que ver con un condicionante externo, y el condicionante externo es Carlos VI. En la paz de Viena, Carlos VI le dice a Felipe V: o admitimos la cuádruple alianza y todas sus condiciones, todo su vocabulario y todo lo que significa, y queda encapsulado el respeto al Tratado de la Cuádruple Alianza dentro del Tratado de Viena, o tú y yo no hablamos. Entonces, es aquel momento, ¿no? Y es cuando el ministerio de Orendain y lo que van a ser sus enviados deben, por primera vez, coger aquel tipo de pensamiento y operar dentro de él. Decidir que es el único posible y sí, separación de coronas, una renuncia que no puede ser revertida de ninguna forma, una renuncia a los territorios que habían formado parte de la herencia de Carlos II, porque a cambio Carlos VI está renunciando a cualquier derecho que tuviera sobre España. Y por lo tanto yo creo que es una decisión forzada por las circunstancias, que luego tiene una continuidad. Yo creo que a partir de aquí sí tiene una continuidad, ¿no? Y quizá es el tiempo que va entre el año 25 y el año 29, el tiempo en el que se está empezando a madurar internamente, pues que estos condicionantes que está ofreciendo, imponiendo Europa sobre la monarquía de España, pues son un marco del que ya no se puede salir. En el año 29, Tratado de Sevilla, pues seguimos en esta senda, admitir. La elaboración posterior la dejamos para dentro de 4 años. Luis, efectivamente, una de las claves es la cultura con la que viene el diplomático y su capacidad de aprender, ampliarla, entrar en relación con sus homónimos para aprender también de ellos. Es aquí la clave y es lo único que mínimamente ayuda a salvar el hecho de que el rey ha decidido prescindir de lo que es su círculo de deliberación habitual, el Consejo de Estado, y por lo tanto no es que los diplomáticos tomen el papel, porque es muy distinto, ¿no? El dictamen escrito de un diplomático no deja de ser una opinión que reverentemente se expone al rey, pero es aquí la clave. Y yo, por ejemplo, considero que conocemos el perfil de grupo de estos diplomáticos, pero quizá conocemos muy poco. La formación de muchos de ellos nos es completamente desconocida. La biblioteca con la que viajaban y trabajaban nos es completamente desconocida. Y allí hay una parte de la solución. Y en lo que se refiere a la pregunta de Adolfo, posiblemente la política exterior es la más colectiva al ser la que requiere más colaboración por definición, ¿no? Y pensando en ese siglo XVIII, al final, la historiografía que se ha dedicado a la cuestión de si era un espacio privativo del soberano o no, y quién participaba y quién no participaba, a la conclusión a la que llega es que sí, es privativo del soberano sobre papel, qué remedio, pero existe una transversalidad, ¿no?, de grupos que deben necesariamente formar parte del desarrollo, de la implementación, de la ejecución, que de privativo del soberano tiene poco. En el caso británico, porque es el mejor estudiado en eso, y también aquel en el que esto es visible, ¿no?, por la configuración política. Tenemos el speech from the throne, tenemos lo que el rey va a afirmar en el momento de apertura del Parlamento, él declara su política exterior, pero el momento que hace eso es porque ya se ha asegurado que en el Parlamento lo que va a tener es ovación y dinero disponible para lo que necesite. Entonces, aquí el tema es, para España, para una monarquía que además se está afirmando como absolutista de una forma muy determinada, ¿no?, y la soberanía del rey es lo que está en juego. Yo creo que precisamente lo que se puede ver es que el rey prescinde de
determinadas instituciones que tenía en la corte y que por razones muy diversas le generan rechazo. Es el caso del Consejo de Estado. Y aquí el pensamiento de Alberoni es muy semejante al de Orry y está claramente conectado. Aquí se reúne un conjunto, con perdón, de viejos, no saben absolutamente nada, no me sirve, solo ralentizan todo el proceso, todos fuera. Y en cambio se tiene que buscar la colaboración en otros sentidos, en otros grupos, en otro tipo de esferas, y seguramente para el caso que nos ocupa va a tener pues, desde luego, sin el ejército no se hace nada, pero va a tener una relevancia importante ir a través de otro consejo, Hacienda, en dirección a juntas de comercio y a grupos que puedan pues, aportar también, porque desde el comercio se puede pagar mucho, o al menos a Andrés le parece, ¿no? Para demostrar el interés en una determinada política exterior y luego para financiarla. No sé si eso responde mínimamente. Creo que... ¿Claro? A ver. A mí lo que me interesa es cómo se resuelve, si es que se resuelve, el problema que genera la separación de los territorios italianos, por ejemplo, de la monarquía española, con respecto a aquellas personas españoles que tienen propiedades en Italia, ¿cómo quedan? Es decir, yo no sé si existe respuesta a eso, es decir, porque existen mecanismos. Tú has perdido tus feudos en Nápoles, pues aquí tienes una parte de los bienes confiscados. Eso es bien conocido, ¿no? Aquí tienes otro tipo de prebenda o merced que de alguna forma te pueda ayudar a afianzarte. Aquí tienes además una política exterior que está mirando a recuperar ese reino porque quizás sí podemos resolver tu problema concreto. Todo eso es un hecho, ¿no? Claro, por eso era mi planteamiento, aquí, es decir, ¿no? si en la política de Alberoni, etcétera, están presionando esos grupos para conseguir revertir y salvar las propiedades y los beneficios que tenía esa nobleza española en Nápoles y Sicilia. Yo no sé dónde acaba el proceso, pero dónde empieza sí. Y en 1717 Alberoni no quiere ir a la conquista de absolutamente nada, y menos ni Nápoles, que era lo primero que estaba sobre la mesa. Y bueno, Cerdeña, como parece que puede ser un poco más fácil, pues vale. Y si lo hace, y si Alberoni de alguna forma pues acaba delante de este proceso, es porque había un grupo, sobre todo con intereses en Nápoles, que o él se sumaba a la iniciativa o perdía el favor y perdía absolutamente todo, porque Alberoni en junio de 1717 no era absolutamente nadie. Entonces se pone delante de una decisión tomada dentro del Consejo de Estado, primero, en un voto específico del Marqués de Mejorada, y luego apoyada por varias personas, ¿no? Construida sobre una política que venía inspirada por el cardenal del Giudice. Giudice ya no está, pero la idea sí, y tenemos al duque de Popoli y a otras personas, mismo origen, mismo estilo, mismo tipo de persona, apoyando fuertemente la idea de que el rey tiene que pues, defenderse de las ofensas recibidas y por lo tanto desplegar inmediatamente una campaña. ¿Pero dónde acaba el proceso? Yo no sé. Como tuvo tanta importancia Isabel de Farnesio también sobre los territorios italianos, pues ¿tú qué importancia le das a ella y a su relación con Alberoni y a luego la acción en Nápoles en 1734? Y luego habría que ver eso como estudió, ¿no? Pablo Vázquez, toda la casa real como la montan, ¿no? Bueno, la casa de Carlos III, VII de Nápoles, ¿no? A quien eligen para llegar, ¿no? Con Santi Esteban, ¿no? Pero cómo se reorganiza eso y si realmente esos nobles, efectivamente en esa coyuntura anterior, si tuvieron algo que ver.
Yo creo que también la respuesta nos debe permitir diferenciar en momentos. En esa década, que es la segunda década del 700, al momento en el que pues, Isabel de Farnesio se ha convertido en la segunda esposa y tiene unos derechos, sus derechos son los ducados de Parma, Piacenza y luego en Toscana, y su interés es ver respetado los derechos sucesorios que ella tiene también en sus hijos. A estos ducados, ni Nápoles, ni Sicilia, ni Cerdeña, y todo eso está fuera de la ecuación. Nápoles, Sicilia y Cerdeña, si se recuperan, son para sumarse a la monarquía de España, que es a la que pertenecen desde el punto de vista del rey. No son para ser entregados a hijos de nadie, solo a quien sea el heredero de la corona. Entonces, Isabel de Farnesio allí está jugando un papel de estimular al rey a demostrar la fortaleza de la monarquía, porque entiende una de sus misiones es revertir un poco una visión francesa de la monarquía débil, el ejército que no puede nada, que necesita todo el apoyo durante la guerra de sucesión, que sin Francia no llegaría a ninguna parte. Al contrario, ¿no? El país puede ser rearmado, es posible poner en pie una empresa de conquista, porque mediante esta idea de potencia, de una reputación militar también, cree Isabel que se van a ver reconocidos estos derechos sucesorios a Toscana, Parma, Piacenza. Esto efectivamente es así, Tratado de la Cuádruple Alianza, y quizá la intervención que aquí más nos interesa es el punto en el que Felipe V se rinde en enero de diciembre de 19, enero del año 20. Isabel de Farnesio lo que está pidiendo a su marido es que admita la paz que se le está proponiendo, porque sin la paz las expectativas que se han prometido a sus hijos son eliminadas de la conversación. Son una concesión. Si él rechaza la paz y sigue la guerra, esto se pierde. Entonces, Felipe V, también en atención a su mujer, admite la propuesta de paz en el año 20 para que esto sea respetado. Y por eso en Cambrai, el punto número 1, ¿cómo vamos a asegurar que dentro de un tiempo Carlos puede reinar, puede entrar en el gobierno de Parma y Piacenza? ¿Ponemos guarniciones? ¿No ponemos guarniciones? Es eso lo que se está... El cambio, lo que está ocurriendo en el año 34, es ya tan completamente distinto, porque ganas no solo uno de los reinos, sino los dos. Y la decisión de Felipe V, también mediante sus pactos, o sea, una obligación también mediante los pactos de familia, es que esto no se va a reincorporar a la corona de España, sino que se va a asignar a uno de los hijos. Yo creo que este punto está mucho menos estudiado de lo que debería. Pero es un hecho. Resulta que la monarquía no puede sumar estos reinos sin provocar un descalabro a nivel europeo, una guerra más grande. Entonces, una posible solución es buscar a quién repartirlos para que pues se admita la conquista. Y, de hecho, como jugada sale bien. Perdón porque se ve que no sé responder en forma corta. ¿En una sola? En muchas. En una cosa que acabas de decir. La necesidad, porque muchas veces tendemos a coger un reinado y cogerlo como una realidad global. La realidad evoluciona lentamente y las circunstancias cambian radicalmente. Si lo que pasa en el año 17 no tiene nada que ver con lo que pasa en el año 30 y tantos. Esto es muy importante, ir en cada situación parcelando, viendo cómo va cambiando todo. Porque a veces tendemos, y en esto quizá la necesidad de la síntesis histórica nos ha llevado por ahí, tendemos a englobar demasiado y perdemos los matices, los detalles y las circunstancias de los momentos distintos. Nada más eso. No sé si alguien quiere... Solo un detalle, porque queda ahí. Vuelvo a 1717 y al principio Alberoni quiere invadir Cerdeña o no quiere, los italianos que están en la corte presionan o no presionan, se decide o no se decide.
Bueno, ya a comienzos de 1717, Alberoni está dando órdenes de fortalecer la ciudadela de Pamplona. Sí, pero está pensando en una guerra que quizá tiene que empezar al cabo de un par de años. Claro. Él no quiere que no lo está pensando para el verano del 17. No. Él, de hecho, su respuesta al conocer los dictámenes de Populi y lo que se ha dicho en el Consejo de Estado es: aún no. Podemos esperar, no está todo a punto. Está viendo la pregunta de Agustín con el comentario de Luis, que precisamente por el propio traje historiográfico que hemos tenido del primer siglo XVIII, cuando lees los trabajos, por ejemplo, de Luria, te das cuenta de que Alberoni recibe en 1718-19 una biografía de Roussel de Missy. El gran gurú del lenguaje de los intereses, de esto, del otro, que tiene severas dificultades para entender la economía cultural hispana, le resulta reconocible la figura de Alberoni, cuando luego desde la propia cultura hispana se le despensa un destierro también literario, creo yo, se puede decir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que precisamente este tipo de trabajos se sitúan, y me refiero a los, por ejemplo, el planteamiento de Luria, creo que se sitúa en un ámbito en el que nosotros hemos abdicado de comprensión pormenorizada. Nuestras propias colecciones de textos políticos de ese periodo adolecen de cualquier referencia al 18. Nuestros trabajos, bueno, me refiero a nuestros, hasta que Luria vine a poner, por ejemplo, como pone esta exposición, respecto a por qué hasta 1740 la monarquía no tiene la necesidad de poner formalmente en una colección sus tratados. Y por qué pretendiendo hacerlo desde la noche de los tiempos, lo primero que tiene que hacer es empezar por el siglo XVII, el primer volumen. Porque está en un momento en el cual habitualmente pensamos la cuestión hispana española post-Utrecht, pero el mundo del post-Utrecht es mucho más amplio. Hasta la década de los 30 sigue estando sin estabilización y todas estas cuestiones. Nosotros hemos hecho, digamos, tradicionalmente hemos hecho un salto que precisamente este tipo de trabajos que van más pausados y que pueden colocar a Alberoni en la arena o recuperar ese tipo de interpretaciones son de suma utilidad. Nosotros, yo creo que al menos durante el largo tiempo hemos dado el 18 como con los únicos elementos de visita de Feijóo, Mayans, cosas de esta naturaleza, pero no la teorización. Por ejemplo, la teorización que Luria conoce muy bien del derecho público del siglo XX, en la década de los 40. Que hay algunos textos que se publican, y no me acuerdo muy bien de fechas y nombres, pero quiero decir, no es casual que sea la década de los 40. Porque la cultura hispana sea la primera que traduce el derecho público de Europa de la Entonces, no es casual, y tampoco es casual que Madrid esté escribiendo en 1746, que es un texto muy. Entonces, ha habido un momento de. Lo que pasa es que yo creo que nosotros historiográficamente hemos abandonado las formas de reflexión respecto a la entidad de la propia monarquía y su relación con el derecho público durante la década posterior a Utrecht. Ese es el elemento, y entonces hemos hecho desaparecer determinados elementos de ese tipo historiográfico que yo, por ejemplo, hasta no conocer los trabajos de Luria, no sabía ni que Roussel de Missy había escrito por así decirlo, en ese momento, biografía. Que, por cierto, él tiene y se conserva con las anotaciones de la mano del propio Alberoni en el Colegio del Alberoni de Atienza.